Las 5 heridas emocionales de la infancia y cómo se manifiestan en la edad adulta. Hoy comenzaremos este maravilloso capítulo de introducción. Cada vez es más sabido que nuestras creencias, pensamientos, acciones y reacciones en la edad adulta son el resultado y la consecuencia de lo que hemos vivido y sentido desde el vientre materno, observado y aprendido durante toda nuestra infancia y adolescencia. Pero también hay otros factores que influyen y se manifiestan en nuestra vida, y esto es información inconsciente que hemos heredado de nuestros ancestros. Esto es lo que nuestra genealogía lleva años estudiando, y cada vez hay más estudios científicos que confirman que los traumas y experiencias de alto impacto emocional vividas con nuestros ancestros dejan una huella en el ADN que luego se transmite a las siguientes generaciones. Lo que quiere decir esto es que nosotros podemos manifestar el mismo tipo de heridas o traumas con las consecuencias de ellos que han vivido nuestros padres, abuelos, bisabuelos o cualquier otra persona de nuestro clan familiar sin que nos lo hayan contado o explicado nada de lo sucedido en el pasado. Esto que aquí comento sería lo que viene a expresar el pasaje bíblico que dice que los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera o cuarta generación. Si cambiamos la palabra pecados por traumas o sufrimientos, sería eso mismo. Todas las heridas o traumas emocionales, si bien nuestro cerebro los pueden bloquear, quedan grabadas en lo más profundo de la psiquis y del inconsciente. Cuando llegamos a la edad adulta, estas heridas van a constituir los hilos invisibles detrás de todos nuestros pensamientos, creencias y acciones y reacciones e interpretaciones del mundo que nos rodea, afectando así las relaciones que establecemos con otros y en general todo lo que nos sucede en la vida. Pues lo que hacemos es repetir los patrones inconscientes de todo aquello que hemos vivido en la infancia, pues esto lo llegamos a normalizar. Y aquí no entran las valoraciones de que si aquello fue bueno o malo. Todo lo anterior nos lleva a encontrarnos muchas veces frente a situaciones y personas que por más que queramos cambiarlas y seamos conscientes de que aquello no nos gusta o nos hace daño, volvemos a repetirlo y a caer en lo mismo una y otra vez. Pues al igual que sucede con los ordenadores y las aplicaciones de los móviles, el programa sigue corriendo en segundo plano. Y ese programa son las heridas emocionales de la infancia. Primera herida, herida de abandono. La herida de abandono se produce en la primera infancia cuando papá o mamá o ambos no están presentes para cubrir las necesidades del niño y que va generando a nivel muy inconsciente miedo a estar solo, porque un niño pequeño no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir si no cuenta con los cuidados de otras personas. Cuando el niño siente miedo por algo, está triste, necesita un abrazo, siente hambre, frío o calor y no tiene a sus padres cerca, se sentirá abandonado. Aunque tenga otro adulto que lo cuide o proteja y que le pueda cubrir esas necesidades, en efecto, esos abrazos, el amor de mamá, no son sustituibles. Son fundamentales para su crecimiento y desarrollo, sobre todo entre los 0 y los 3 años de edad. Si además papá ha estado presente desde el nacimiento, pero no hay una relación tan estrecha con papá y el bebé, esto también dejará una huella invisible. La ausencia de mamá y papá pueden causar esta herida hasta la entrada a la adolescencia, tras más o menos los 14 años. Esta herida hasta la entrada a la adolescencia es tan interesante. Lo delicado o complejo de esta herida emocional es que se puede producir aún viviendo con mamá y papá. Basta con que alguno de ellos o ambos salgan durante todo el día a trabajar o tener un hermano menor al que le presten más atención, o estando en casa no le dediquen tiempo de apoyo en los momentos que para el niño son importantes o necesita de sus caricias y apoyo. El niño puede comenzar a percibir aquello como un abandono. Las heridas de abandono generalmente se producen en la suma de momentos específicos en los que el niño va a necesitar a mamá, a papá o a ambos, y ellos no han estado para él, aunque estuvieran en casa.
o aunque estuviese el niño a cargo de otro adulto que lo cuide. Por lo tanto, si esos momentos se repiten durante la infancia o durante un largo periodo de tiempo, y no están presentes en los momentos más importantes del crecimiento del niño, como por ejemplo graduaciones, presentaciones artísticas, actividades en colegio, en deportes, cambio de ciclo escolar, enfermedades, la primera vez que te llega la regla si es una niña, o días en donde le pasó algo que hizo mucho daño, algún golpe, alguna caída en la escuela, en el colegio, etcétera. Esto irá dejando una huella profunda y se irá abriendo la herida emocional de abandono. El tema es que no existe ni es posible elaborar un manual de un estado de cosas o situaciones que puedan provocar heridas de abandono, pues cada niño tiene su propia percepción de lo que para él es un momento importante en el que necesitó que estuviera mamá o papá presente. Por eso encontramos muchas veces hermanos que se han criado con ambos padres, que se han ocupado de ellos en la misma forma y han percibido y han recibido las mismas atenciones, y uno manifiesta haber sentido la herida de abandono, en tanto que al otro no le pasa nada. En los años más recientes, se está empezando a identificar serios problemas conductuales en niños de las nuevas generaciones que han nacido después de la función de las tecnologías móviles. Esto es un abandono pasivo que los padres hacen de sus hijos al estar con ellos de cuerpo presente, pero con su atención e interés puestos en las pantallas. Llámese teléfonos, ordenadores, pantallas, y no le prestan atención ni comparten con sus hijos. Basta observar en cualquier restaurante donde hay familias comiendo. También están todos sentados en la mesa y mirando su propia pantalla de celular y nadie interactúa ni conversa, o más triste aún, todos ellos mirando sus móviles y el hijo mirando a cualquier dirección tratando de atraer la atención de sus papás. Si bien una herida de abandono puede haberse originado en un sinfín de situaciones o experiencias diferentes, no solo su mamá o papá o ambos me han abandonado físicamente. En las formas en que se manifiesta, en que aparece cuando somos adultos, pueden variar y tener diferentes caras o formas. No obstante, hay marcadores específicos que facilitan o ayudan a reconocer y a identificar esa herida, y que pueden ser tanto en conductas como en comportamientos o en frases o expresiones que se dicen. Por ejemplo, los siguientes ejemplos. Conductas o comportamientos de una persona con herida de abandono. Autoestima baja, dependencia emocional. Es decir, la persona tiende a aferrarse a otras personas, volviéndose codependiente emocional. Sumisión, aceptar en silencio lo que el otro quiere y dice aunque no le guste o no le apetezca. Llega a aceptar infidelidades que sean poco cariñosos, maltratos verbales, físicos, humillaciones y otros tratos poco amorosos, antes que dejar de verle o que la otra persona se aleje completamente. Justifica completamente todo lo que la otra persona hace, se siente sola aunque esté rodeada de otras personas y viva en familia. La persona suele sentirse víctima de los demás. En sus circunstancias, internamente culpa a los demás de las cosas que le suceden. También tiene dificultades para estar sola, buscando siempre la compañía de otras personas, aunque no se sienta comprendida ni sostenida, y empieza a generar relaciones tóxicas. También tendencia a dejar las cosas inconclusas, comienza algo y luego no lo termina. Todo lo antes descrito son las relaciones de padres, hijos, hermanos, pareja, laborales, etc. Frases o expresiones que suelen decir las personas con herida de abandono. No puedo vivir sin ti. Si me dejas me muero o me mato. Mi vida sin ti no tiene sentido. Tú lo eres todo para mí. Por ti haría cualquier cosa. Me da miedo estar sola. No soporto estar solo. ¿Quién va a querer estar conmigo? Nunca voy a encontrar a alguien que me quiera y me acepte como soy. Segunda herida, la herida de rechazo. La herida del rechazo es una herida
de diferencia de todas las demás heridas que puede aparecer desde el vientre materno y luego a lo largo de toda la infancia hasta la adolescencia. La particularidad de esta herida es que basta con que mamá o papá no hayan recibido bien la noticia del embarazo y sientan que el bebé llega en un mal momento por la razón que sea y se plantean la idea de abortar o cualquier otra reacción que no fuera de alegría y de ilusión para que ya se pueda gestar la herida de rechazo desde el mismo vientre. Otra opción es que la herida de rechazo se desarrolla en la infancia. Esto puede suceder por la repetición de conductas y comportamientos que el niño ha percibido como rechazo a lo largo de su infancia y o adolescencia, incluso por haber vivido una experiencia de rechazo que le causó tanto impacto emocional. En el caso de esta herida, de esta experiencia de él o los rechazos deben de haber ocurrido a cualquier edad entre el embarazo y los 14 y 15 años de edad. Lo relevante con esta herida emocional es que el niño se ha sentido rechazado por una persona que para él era muy importante o significativa. Puede ser mamá, papá, hermanos, abuelos, grupo de amigos del colegio, etc. Esta herida suele aparecer cuando el niño busca ese soporte emocional de mamá o papá y estos no se lo dan. Lo alejan o rechazan con un gesto, con palabras o frases de ahora no, estoy ocupada. O qué pesado, siempre con tus besos y abrazos. ¿Y ahora qué quieres? Ay, siempre estás llorando por todo. Entonces el niño va donde mamá y papá va y quiere jugar o hacer alguna cosa con alguno de ellos y la respuesta que recibe es, ¿qué no ves que estoy haciendo otra cosa ahora? Ve a jugar con tus juguetes. Esto puede haber sucedido durante toda la infancia o algunas pocas veces, pero acabará remarcando ese tipo de experiencia y luego se traducirá en heridas de rechazo. Será la percepción que tenga el niño respecto de ese riesgo, esa sensibilidad que tenga en relación a los afectos y a la necesidad de atención o de un estado emocional en que se encontrará el niño si un suceso que ocurrió en una o muy pocas ocasiones, y esos casos en los que el niño ha sentido ese rechazo una única vez, pero le causó tal impacto y sufrimiento que con una sola vez ha sido suficiente para que se realice esa herida. Una situación frecuente en donde se pueden producir heridas emocionales de rechazo es cuando nace un hermano menor antes de que el niño haya cumplido los 3 años. Es hasta los 2 o 3 años de edad donde los niños viven una relación con mamá como si fuera una unidad por su cerebro, porque no ha alcanzado el desarrollo suficiente para darse cuenta que él y mamá son almas separadas. Y toda esta relación ocurre hacia los 3 años. Y se puede observar cuando este niño ha alcanzado la etapa de individualidad, porque es cuando aparece el yo en su lenguaje. Es la edad en la que los niños repiten y se refieren todo el tiempo a yo, mí, mío, mía, a mí. De modo que si una madre tiene otro bebé antes que su hijo haya alcanzado esta etapa, hay una alta probabilidad de que el hijo mayor genere una herida emocional de rechazo, que sienta que mamá lo rechaza y que prefiere al otro bebé, o que el niño sienta el rechazo hacia el hermano recién llegado. Desde su inconsciente lo percibirá como si le hubieran extirpado una parte de sí que es mamá, pues además ella ya no estará para él siempre que lo necesite, pues ahora le estará prestando más atención al otro bebé. Eso es lo que los adultos suelen llamar celos o envidia por los hermanos, pero en realidad es una reacción instintiva de supervivencia y de reclamar la protección, afecto y seguridad que da mamá, sobre todo en esta primera etapa de vida. Otro aspecto que también es muy significativo que puede causar heridas de rechazo en el niño son los pensamientos y las emociones que tiene mamá en cuanto a la maternidad, pues si se siente agobiada para tener que hacerse cargo de los hijos, aunque solo tenga uno, y aún más cuando son varios, se frustra y lamenta
porque no hay para todos. No tiene tiempo para sí misma, para su carrera, para sus proyectos, o llega a pensar o a sentir, incluso sin ser consciente de ello, que la maternidad le ha privado de libertad y etcétera. Lo que estará haciendo inconscientemente esa madre es rechazar a sus hijos, aunque los quiera mucho, porque en el fondo lo que siente es que estaría mejor sola. Por otro lado, tenemos los rasgos en los que la mujer, al enterarse que está embarazada, siente un rechazo si es producto de un abuso, de una violación, o el padre es un hombre casado que no desea ese hijo, etc. Todo esto se grabará, esta información inconsciente del rechazo, en ese ser que se está gestando. Aunque el día de mañana sea un hijo querido y amado, pero el bebé ha tomado esas emociones, sentimientos, pensamientos de mamá desde el vientre y lo llevará a que se sienta rechazado por cosas y situaciones que no entenderá que los padres le han entregado. Esto con el tiempo y los años se traducirá en dificultades en sus relaciones interpersonales, en conflictos en su diálogo interno. Otros ejemplos de los casos antes descritos los podemos ver cuando hay dos o más hermanos que vivieron ya con los mismos padres, recibieron las mismas atenciones y cariño. Sin embargo, hay uno de ellos que a menudo se siente rechazado, desplazado, apartado del grupo y nadie entiende por qué. Y es que cada ser y cada alma tiene una sensibilidad y una percepción única y personal, y está relacionada con todo lo que se ha configurado en el vientre materno. Aunque sean, por ejemplo, gemelos, uno puede manifestar unas heridas y otros no. Volviendo al ejemplo anterior, si con el tiempo quienes están en su entorno empiezan a decir que el niño siempre se aísla, que es tímido, que le cuesta relacionarse, que es demasiado sensible, etc., en vez de ayudarlo, aumentará y profundizará aún más la herida del rechazo. Pues estas frases se van grabando en su mente y en su corazón, y en muchos casos puede acabar actuando y comportándose de esa forma porque inconscientemente buscará la aprobación y aceptación de quienes él sienten que no lo van a rechazar o que lo han rechazado. Nunca se debe de subestimar este poder de impacto al poder que puede causar los gestos y las palabras dichas a un niño, pues cuando llegue la adultez, todas las cosas que ha vivido, sentido, escuchado y visto serán las que alimentarán sus heridas de la infancia. La herida de rechazo puede llegar a ser una herida tremendamente nociva para la persona que la tiene, pues mientras nunca trabaje sobre la herida se seguirá profundizando y no solo se sentirá rechazado por los demás, sino también comenzará a rechazarse a sí mismo, a espaciarse y a sentir que no vale y que no se merece nada bueno, lo que le llevará a sabotear sus relaciones y a sí mismo, consciente o inconscientemente, ante cualquier situación o relación que vaya viendo, pues creerá que sea posible o aquello, dado que ya tiene un historial de situaciones y experiencias de rechazo. Porque cuando una persona lleva esta herida, atrae a su vida a otras personas que resuenan con esa misma energía, porque llegan y se refuerzan esas experiencias de rechazo, y esto generalmente sucede de manera inconsciente. Por esto, allá donde vaya, se va a sentir rechazada, y muchas veces nadie más comprenderá qué le sucede o por qué se comporta así, pues los demás no verán la interpretación de estas palabras y situaciones como una muestra de rechazo hacia él. A continuación te doy algunos ejemplos de situaciones o casos que pueden hacer reaccionar a la persona desde su herida del rechazo. Por ejemplo, envía un mensaje de texto y la otra persona lo deja en visto. Su pareja, hijo o hija no le dice ni a dónde va, ni a qué hora regresa, ni sabe nada. Quizás le cancelan a último minuto un plan porque ha surgido de manera imprevista. La persona con la que tuvo la primera cita no le escribe nada después de la cita. Los demás no le reconocen, no le agradecen cuando hace algo para ellos. Y esto da igual si es con su familia, amigos o en el trabajo.
¿Cuáles son las conductas o comportamientos de una persona con la herida de rechazo? Autoestima baja, se siente incomprendido por todos, es inseguro, le cuesta decidir las cosas de frente, en ocasiones se puede llegar a mostrar muy celoso, se victimiza por lo que los demás le hacen. A menudo se siente solo, aunque viva con otras personas. Piensa, siente y cree que no vale nada, que a nadie le importa realmente lo que le suceda. Vive en un permanente estado de insatisfacción, súper exigente con todos y sobre todo consigo mismo. Se muestra sumiso y abnegado contra las personas que para él son importantes, ya sea padres, jefes, pareja, amigos, etc. En algunos casos, con dificultades para sostener la mirada directa a los ojos cuando habla con alguien, sobre todo si esa persona representa algún tipo de jerarquía o autoridad superior para él. Entonces aquí aparece este sentimiento de inferioridad. Hay casos donde se manifiestan comportamientos narcisistas, dejar de hablar, ignorar. En este tipo de casos, la persona herida utiliza la mirada fija a los ojos hasta que el otro la aparta. Esto es una forma de mostrarse superior a los demás para que no le rechacen. Ante determinadas situaciones reacciona de forma descontrolada, no sabe arraigarse emocionalmente. Llanto, golpearse, formas de autocastigo a sí mismo. Este comportamiento es más frecuente también en mujeres. Huir, evadir, cambiar de tema, callar, no expresar lo que se siente o decir algo inapropiado, va a volver a sentirse rechazado. Estas son las serias dificultades y las incapacidades para confrontar y gestionar situaciones de conflicto. Esto lo puede llevar a una persona a causar un gran choque, un gran conflicto. No resiste las críticas, los comentarios en los que pueda haber una sombra, una queja, una desconformidad de parte de otras personas. Evitan comentarios para aportar, sugerir o mejorar. Prefieren cambiar de trabajo, de piso, de curso, de ciudad, si han pasado por alguna situación que le ha afectado y no sabe cómo enfrentarlo. No le gusta juntarse con alguna persona, la evita. Cuando ve a una persona desbordada emocionalmente, suele ponerse nervioso, inquieto o se queda bloqueado porque no sabe cómo actuar emocionalmente ante esas personas. Suelen ser también muy perfeccionistas y exigentes. Como padres pueden llegar a ser muy exigentes y estrictos, pues proyectan en sus hijos inconscientemente todo aquello que les hicieron a ellos, que les exigen la perfección para que no sufran o no pasen por los rechazos que pasaron ellos de niños. Sus relaciones de pareja es con personas que más tarde o temprano les harán revivir su herida de rechazo, ya sea porque no les prestan atención, porque no valoran algunas de necesidades, deseos u opiniones, y en extremo que les traten mal. Hay maltrato verbal, psicológico, hasta llegar al maltrato físico. O en otro extremo pueden tener una pareja que esté siempre atenta a él, pendiente de lo que necesite y se sentirá agobiado a punto de terminar él rechazando a la pareja. Esa es la otra cara de la misma moneda. Vámonos a las frases o expresiones que suelen decir las personas con heridas de rechazo. Nadie toma en cuenta lo que digo. Haz lo que quieras, me da igual. Parece que fuera invisible. A nadie le va a interesar lo que yo haga. Estoy bien solo, no necesito de nadie. No soy lo suficientemente bueno. No sé si encontraré trabajo. No sirvo para nada. Nadie valora lo que hago. Los demás son unos incompetentes. Después de todo lo que he hecho por ellos, ni siquiera me agradecen. Tercera herida, herida de carencias afectivas. Las carencias afectivas de la infancia es esta escasez de atenciones, dejan una herida muy profunda, pues la atención y el afecto en los primeros años de vida constituyen el alimento emocional primario, sin el cual los seres humanos podemos llegar a vivir.
Cuando un bebé crece en un entorno de personas muy dolidas funcionalmente y no recibe abrazos ni caricias y lo que recibe es muy escaso, puede quedar con graves secuelas y daños a nivel cognitivo de desarrollo emocional. Estos serían los casos más extremos, pero se menciona aquí para que se tome conciencia de lo importante y fundamental que es dar afecto y cariño a los niños desde el vientre materno hasta la adolescencia. Todo lo que venga después será diferente, pero ya no será tan determinante y perderá el impacto emocional de una persona a lo que ha recibido en los primeros 7 o 12 años de vida. Las heridas de la infancia pueden comenzar a gestarse desde el vientre. Si la madre por alguna razón siente rechazo hacia su hijo y no se siente conectada amorosamente con el niño. Esta herida a menudo va acompañada de la herida del rechazo. ¿Por cómo se produce? Pues para que una madre y o un padre no sean cariñosos con el hijo puede deberse a diversas razones. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Quizás el embarazo no era buscado ni deseado. Fue producto de una violación. Da igual si el violador es un extraño o es su propia pareja o marido. Al momento de quedarse embarazada, es rechazada por su familia, por el padre de su hijo, por ella misma y se culpa por lo que ha sucedido. La madre y o el padre esperaban un niño y nace una niña o al revés. El bebé nace con algún tipo de enfermedad y condición de salud y se demanda, lo que provoca un gran resentimiento y frustración en la madre y el padre o ambos. La madre ha tenido que criar sola a su hijo porque el padre no se hizo cargo, se ha ido lejos, ha fallecido o porque se separaron siendo el niño pequeño y el padre ya no está presente en el vivir del día a día de su hijo. Mamá o papá sienten que la llegada de ese hijo ha afectado a su relación de pareja y proyectan en él su frustración y resentimiento. Situaciones como las antes mencionadas dejarán profundas heridas emocionales por falta de amor, porque los niños necesitan de una figura femenina y masculina para que les acompañen y guíen en sus procesos de crecimiento. Esto no significa que debamos quedarnos al lado de una pareja con la que tenemos una relación tóxica. Solo se pone la relevancia e importancia de tener claro y siempre presente que si los padres se separan, no se alejen emocionalmente de sus hijos, pues es muy importante que los hijos puedan seguir compartiendo y pasando tiempo con ambos, porque cada uno tiene cosas diferentes que aportar. En los casos de mujeres que criaron hijos solas por la razón que sea, es común, recomendable que se tenga algún hombre cercano, algún amigo, hermano, pareja, abuelo, padre, etcétera, para que los hijos, niños y niñas, crezcan y se desarrollen equilibradamente, compartiendo con energías femeninas y energías masculinas. Hay otro tipo de casos en los que los hijos pueden desarrollar la herida de las carencias afectivas y es muy frecuente y común también que es cuando mamá y papá ambos no son cariñosos de la manera en que los hijos lo necesitan. Son los típicos lazos donde uno de los padres no abraza, no da beso, ni le dicen a los hijos que los quieren, porque hay adultos que dicen que mamá y papá les demostraban el cariño de otras maneras. Por ejemplo, mamá con la comida, ayudándoles siempre en los trabajos del colegio, manteniéndolos en limpio, en orden, o papá trabajando mucho para que no les faltara nada, enseñándoles a andar en bicicleta, a nadar, o comprándoles todos los juguetes o cosas que les pedían. En concreto, es que el cerebro, sobre todo en la infancia, no registra lo que entiende de cosas materiales, conceptos o explicaciones. Solo entiende y percibe sensaciones físicas, abrazos, besos, caricias, decretos, etc. Y de emociones y sentimientos, amor, tristeza, rabia,
miedo, soledad, abandono, rechazo, miradas que hieren, gestos de desprecio, falta de cuidado, indiferencia, maltrato, etc. Esta es la razón del por qué tanta gente tiene esta herida emocional de la infancia y muchos no llegan a identificarla. Yo he escuchado muchas veces en consulta a personas que dicen que la relación con los padres era y sigue siendo buena, que eran buenos padres, cariñosos a su modo. Y cuando se pregunta, ¿y qué tan a menudo te abrazaban o te daban besos y te decían te quiero? Y realmente se quedan frías, paradas, dudan, ¿sí? Y en muchos casos pues nunca hubo nada de eso. Esto es lo que nos permite entender por qué tantas personas con dificultades para obtener relaciones de pareja sanas. Es porque los modelos con los que crecieron mamá y papá y que normalizaron es que las relaciones son frías, distantes y no hay muestras explícitas de afecto y cariño donde cada uno se ubicaba en sus cosas y los hijos debían de obedecer y cumplir con sus obligaciones o al menos no molestar ni estorbar a los hijos mayores. Por lo tanto, esa es la única forma que conozco de cómo relacionarse con una pareja. Son todos esos modelos de los cuales aprendemos a comportarnos cuando somos adultos. Son y han sido de nuestros padres, de los padres que se han hecho cargo de nosotros, con quienes hemos crecido. Y además, adultos que estaban en nuestro entorno más cercano, de los que ha habido buenos u otros cuidadores presentes en la infancia. Muchas personas son subconscientes con la importancia del contacto físico que hay en la infancia y piensan que eso no les ha afectado. De hecho, no siempre son del todo conscientes que la mayor parte de los problemas y dificultades que tienen en las relaciones de pareja, familiares, laborales, a nivel social, tienen que ver con las carencias afectivas de la infancia, el trato que han recibido, las situaciones y experiencias y todas esas frases y palabras con las que han crecido. Y no con que tengan mala suerte o que estén pagando karma. Y por eso siempre pasan las mismas cosas, siguiendo en la misma línea. Si yo nunca escuché palabras de te amo, de cariño, te quiero, eres hermosa, qué bien que haces aquello, tú puedes, etc. Cuando sea adulta, me costará muchísimo decir este tipo de frases o bien probaré el exceso y en ambos casos se acabarán en relaciones rotas con muy poco amor o mucha dependencia emocional. A lo que se refieren las relaciones de pareja, no nada más es en ellas, sino también en relaciones con los hijos, con los padres, en el trabajo. Esto a menudo está en relación directa con la relación de los padres, es decir, cuanto más mala haya sido la relación entre los padres, más dificultades tendré yo para tener una pareja. Luego, si llego a conseguirla, me costará mucho decirle te quiero. Imagínate decirlo te amo. ¿Sí? O quizás te vas a volver un poco insistente o decirlo en exceso, pero también puede suceder que si mi pareja me da abrazos y besos constantemente, yo me puedo volver a sentir tremendamente incómodo porque no estoy acostumbrado a eso. Y si tengo hijos me pasará lo mismo. O doy y expreso tal como aprendí de mis padres, o me voy al otro extremo dando yo mucho, buscando compensar todo lo que a mí me falta. Ese es el peso de tener dificultades para expresar el cariño a otros seres humanos. Es muy probable que sea más fácil decírselo a mis sobrinos, a mi perro, a mi gato, o quizás también tenga un trato un poco excesivo en los cuidados con ellos. Esto se debe a que inconscientemente proyectamos nuestras heridas de la infancia en nuestras mascotas o en niños que no son amados. Por otro lado, cuando un hombre me diga que me importa, que le gusta algo que he hecho, lo voy a mirar con recelo, con duda, por si me está tomando el pelo, por si me está ocultando algo. Si llego a creerle inconscientemente, siempre estaré esperando ese momento donde descubra que soy un fraude, el síndrome del impostor.
y que se decepcione de mí, donde nunca me dijeron desde niño cosas bonitas, ni me felicitaron, ni absolutamente nada. Y si alguna vez hacía algo bien o destacado, a lo mucho me soltaban, eso es lo que tienes que hacer. ¿Esperas que te felicite por eso? Estos son ejemplos de cuando hemos crecido en un hogar donde no se utiliza un lenguaje amoroso y afectivo con los hijos entre los padres. Es tan profundo el daño que pueden dejar hacer las heridas de la infancia por carencias afectivas. Vamos ahora a las conductas y comportamientos a una persona con herida de carencias afectivas y falta de amor. Autoestima baja, sentimientos de inferioridad, inseguridad para hacer cosas por sí mismo, tomar decisiones, dependencia emocional con la pareja, con los padres, hijos, amigos, jefes, etc. Actitud de estar siempre a la defensiva, desconfianza y a veces con molestia cuando te expresan cariño y amor, dificultad para expresar amor y afecto, sobre todo a la pareja, padres, madres, hijos, y puede llegar a ser excesivamente cariñoso con los hijos si lo demuestran de otras formas, los te quiero, los te amo, en reacciones exageradas como pérdidas de control, porque se sienten inseguros. Le afectan mucho, inclusive que le dejan de lado. Esto lo puede sentir como una indiferencia total y hacer creer que le da igual lo que hagan los demás. También tendrían tendencias con estados ansiosos cuando se sienten ignorados. ¿Cuáles son los síntomas y las enfermedades? Pues serían migrañas, fibromialgias, hipertensiones, asma, bronquitis y otras dificultades respiratorias. Frases o expresiones que suelen decir las personas con heridas de carencias afectivas o faltas de amor. No puedo, no soy capaz, no me merezco aquello, no sirvo para nada. ¿Quién me va a querer? Nadie me quiere. Soy un tonto. A nadie le importa lo que pase. Prefiero estar solo que mal acompañado. No puedo vivir sin él o ella. ¿Qué voy a hacer si me deja? Él o ella es mi vida. Solo quiero a alguien que me quiera. Nadie me valora. Daría la vida por irme con ella. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se pueden identificar las heridas emocionales por carencias afectivas en una persona, por lo que no significa que tengan que presentar algunos comportamientos de todas estas frases. Cuarta herida, herida de maltrato. Tal como hemos llegado hasta aquí, hemos revisado que las heridas de la infancia constituyen la base psicológica y emocional de todo ser humano. Pues hasta más o menos los 8 años a más tardar, se tendrá que este aprendizaje que ocurre a partir de todo lo que hemos visto, escuchado, sentido, percibido, interpretado. Pues los niños sienten, hablan y entienden muchas palabras, no todas estas las llegan a comprender en toda su magnitud y profundidad. En cambio, lo que perciben a través de los 5 sentidos se graba y se integra como aprendizaje sin filtros, sin juicio y sin cuestionamientos. Recién hacia los 8 años de edad, el niño comienza a desarrollarse y a madurar en la zona donde nos ubican los conceptos más abstractos del lenguaje. De hecho, recién hacia los 12-13 años de edad comienzan a comprender conceptos como honestidad, lealtad, valor, compromiso, etc. Por eso a menudo se les tiene que decir y explicar ciertas cosas a los niños porque ellos los vuelven a hacer una y otra vez, hasta que realmente tienen una experiencia vivencial, una caída desde una escalera, con un golpe fuerte con una puerta, y entonces de todas esas veces que escuchaste, no subas esa escalera, es peligroso, no juegues con esos zapatos, te puedes hacer daño. En ese momento, ese montón de palabras sueltas, cuando sucede, cobrará sentido y entenderán lo que quiere decir. No obstante lo anterior, aunque muchas palabras y frases escuchadas durante la infancia en los primeros años no las comprendieron del todo, sí se las han repetido mucho, sí se las han dicho en momentos que tenían las emociones a flor de piel, aunque no comprendieron claramente qué querían decir, incluso todo ello se irá almacenando en la memoria inconsciente
y ahí se convertirán en creencias limitantes dependiendo de lo que les hayan repetido y cómo les hayan tratado. En el caso del maltrato en la infancia, cuando el maltrato ha sido brutal, es el más frecuente y por lo mismo el más normalizado. Todas las cosas que el niño creció escuchando serán las palabras y frases que él mismo repetirá el día de mañana a sus hijos, parejas, padres, hermanos, compañeros de trabajo, subordinados o personas que él considera que tienen menor rango o nivel que él, en nivel jerárquico. Esto sucederá a nivel social, etc. Y también serán esas mismas palabras y expresiones con las que le hablará su juez interno en sus diálogos consigo mismo. El juez interno representa esa vocecita en la que todos escuchamos en nuestra cabeza. Cada vez que estamos pensando en hacer algo diferente o tomar alguna decisión arriesgada. Habitualmente, cuando un niño ha sido maltratado, tendrá tendencia a reaccionar de varias maneras. Una, reactivo, es decir, que ante cualquier cosa que le moleste o afecte o perciba como degradación u ofensa, reaccionará mal, alzando la voz, insultando o insultándose, golpeando o lanzando cosas, deseos intensos de golpear a la otra persona, aunque no llegue a hacerlo, o agrediéndose físicamente a sí mismo, tirándose del cabello, dándose golpes en la cabeza, en las piernas, en el vientre. Y esto es más habitual en mujeres, perdiendo el control, etcétera, entre otras reacciones. Un niño que está siendo maltratado o que está viendo el maltrato a otros miembros de la familia, a la madre, al padre, a los hermanos, lo manifestará teniendo un muy mal comportamiento en la escuela. El típico niño que hace bullying a otros y que está siempre metiéndose en problemas, insultando, gritando y agrediendo a otros, incluso a los maestros y animales. Esta es una conducta bastante esperada en niños que necesitan analizar todo el daño que reciben donde no pueden hacer nada. Es por eso que lo pueden hacer en otros entornos y se lo hacen a otros. 2. Pasivo. La persona ante una agresión o maltrato se queda callada, evitan el contacto visual, encogen los hombros, tienen serias dificultades para responder y defenderse o decir algo. Este segundo caso se quedan, que estamos hablando de una persona que fue probablemente víctima de bullying en el colegio, incluso de los hermanos. Él era el objeto de burla, de insultos, de ridiculizaciones y en algunos casos a quien golpeaban, a quien le quitaban sus cosas. Esta persona de adulta sigue siendo maltratada física y psicológicamente y ahora por su pareja, hijos, compañeros de trabajo, jefes, familia, reuniones sociales, etc. Cuando un niño ha sido maltratado físicamente, las reacciones y comportamientos seguirán la misma tendencia ante él, solo que en muchos casos ellos también maltratarán físicamente a sus parejas, hijos. Este tipo de conducta tiende a repetirse más en hombres que en mujeres. En el otro extremo se encuentran casos de personas, generalmente mujeres, que reciben algún golpe de vez en cuando de sus parejas o hijos y lo justifican culpándose a ellas mismas porque ellas hicieron o dijeron que puso nervioso a la otra persona y se niegan a darse cuenta que sus relaciones pueden ser tóxicas y en muchos casos las normalizan y justifican diciendo, es que yo le hago enfadar, ay, tampoco es para tanto, yo también me defendí, pero yo sé que me quiere, o ninguna relación es perfecta. Entonces difícilmente podrán hacer de esto una medida más radical al respecto o demandar al agresor, llegando a enfadarse si un amigo o familiar lo hace por él, porque cuando han sido golpeadas, lastimadas, su inconsciente está asumiendo y normalizando, y lo más triste de todo es que se han vuelto resilientes al maltrato, es decir, cada vez tienen más aguante y les duele menos. Y si bien no pueden tener conciencia de que debieran hacer algo para cambiar esa situación, pues no están bien y no se sienten felices y en paz.
El miedo a hacer algo que nadie ha hecho a mi familia, enfrentarse y decir basta. Eso es más o menos la vaga idea de cómo podrían mejorar su vida. Híjole, por eso les cuesta tanto salir de este tipo de relaciones. Conductas y comportamientos de una persona con herida de maltrato. Se dejan gritar y imponer por la otra persona sin tomar acciones y son pasivos. Nunca se discuten ni pelean con nadie. Tratan de reconocer y asumir cualquier situación. Tratan también con prepotencia o desprecio a otros, sobre todo si los otros los perciben inferiores. Y reactivos reaccionan con agresividad cuando se enfadan y les cuesta mucho controlarse. Los reactivos son muy desconfiados, siempre estaban a la espera de que alguien les haga algo, de que les insulte o les agreda. Cuando les gritan o les alzan la voz, se paralizan y quedan bloqueados, porque en el otro extremo reaccionan agresivamente y ahora no logran controlar sus reacciones. Suelen relacionarse con parejas que los maltratan o a quienes ellos maltratan, sus deducciones, hay también con infidelidades. Cuando alguien les hace ver que están siendo lastimados, lo niegan y se justifican diciendo que ella o él también es muy pesado y que es quienes provocan a la pareja. Entonces, en entornos muy tranquilos y pacíficos pueden llegar a sentirse incómodos por esa sensación de que en cualquier momento va a suceder algo que va a hacer desaparecer esa tranquilidad. Si conocen a una persona que se interesa genuinamente por ellos, que les trata bien, con respeto, inconscientemente van a hacer seducciones de conflicto porque no van a saber relacionarse de otra forma. Viven en permanente estado de dolor, muchas veces inconsciente, que les afecta mucho para dormir, concentrarse y también en sus relaciones personales. Frases o expresiones que suelen decir las personas con esta herida. Eres un tonto, no te soporto. ¿Es que no te enteras de nada? ¿Quién se cree para hablarme así? A mí nadie me trata de esa manera. Esto me pasa porque soy una tonta. Si hace eso, lo mato. Ay, tampoco me pegó tan fuerte, pero yo me defendí. Yo también se la devolví. Aquí se hace lo que yo digo. Ok, como tú digas. Vale, pero no te enfades. Es culpa mía. Yo reaccioné así y yo lo provoqué. Prefiero no decir nada para no tener problemas. Quinta herida. Herida de humillación. La humillación puede tener 1000 caras y formas. Lo que determinará ser más humillante de una persona será lo que ella perciba e interprete como tal y no la intención de lo que tenía quien dijo y la acción. Por eso frecuentemente encontramos niños por los mismos padres que han recibido tratos similares, pero uno de ellos manifiesta herida de rechazo como el otro no, y ni siquiera se puede entender cómo el otro hermano se siente así. Esto se puede deber a varios factores y entre los más frecuentes está la sensibilidad emocional del niño. Por esta razón, se pueden encontrar personas altamente sensibles, paz con esta herida emocional activada. Las emociones y sentimientos experimentados por mamá que le ha transmitido a los hijos durante el embarazo logrará que los primeros años de vida afloren ese bebé. No obstante, algunas de las situaciones y vivencias que suelen abrir la herida de la humillación, aunque pueden haber muchas otras, es cuando los padres callan a gritos a los hijos o no les permiten hablar o expresar lo que sienten y piensan. Esto es que ante cualquier muestra por parte del niño de querer hablar, platicar o responder, los padres no les dejan hablar y los hacen callar antes que el niño hable. Esa manera de acercar a los hijos, que puede ser gritándoles o incluso dirigiéndoles miradas asesinas, que te hielan la sangre cuando te miran así, todas esas van grabando lentamente en el niño todo ese sentimiento de inferioridad y de no ser digno ni merecedor de todo este respeto, que ni siquiera se den cuenta del poder decir nada. Si además este tipo de trato se lo dan frente a otras personas como sus amigos, en el colegio o frente a otras personas que no son parte del núcleo familiar,
profundizará aún más el efecto y el daño y lo que irá generando en vergüenza, resentimiento, rabia, tristeza, frustración, miedo, etc. Y se puede manifestar en dos formas: reacciones violentas, agresivas, descontroladas, o bien mostrándose sumiso, callado, aceptando, tragándose todo lo que le dicen. En este último caso, se traga y se pone en silencio y se envenena por dentro y enfermando. Cuando esto ha sucedido durante muchos años, todo lo que ese niño se ha callado acaba encontrando alguna forma de salir y de manifestarse. Y puede ser enfermando de repente, teniendo siempre algún tipo de síntoma y dolor, desarrollando algún tipo de enfermedad crónica y o autoinmune como asma, como algo intestino irritable, migrañas, dolor de cabeza, gastritis, alergias, etc. Algunas personas tienden a analizar fuera todo lo que se comen, practicando deportes, actividades de alto riesgo, algo que les eleve la adrenalina, correr, nadar, estar en bicicleta, etc. Otra forma de liberar todo lo que se ha acumulado es volviéndose muy perfeccionista. Cosas que para ellos son significativos: al consumo de alcohol, consumo de tabaco, sexo, etc. Esta herida de la humillación es quizás una de las más difíciles de manejar por sí sola, porque suele ser solo con acompañamiento de una o más de las otras heridas de la infancia. De hecho, esta está muy relacionada con la herida de rechazo y del maltrato. Conductas y comportamientos de una persona con herida de humillación. No acostumbran contradecir a nadie, evitan el conflicto y el enfrentamiento. Si alguien les llama la atención, tienden a bajar la mirada, aguantan y callan cuando le maltratan. Permanente sentimiento de inferioridad y no merecimiento. Se paralizan cuando tienen que defender su punto de vista. No soportan las injusticias ni hacia ellos ni hacia otros. Hablar en público frente a personas desconocidas les genera un nivel de estrés y bloqueo. Y se ponen nerviosos cuando se sienten observados, por ejemplo. Sienten que a ellos les pasan todas las cosas malas. Humillan a otras personas cuando las perciben inferiores o más débiles que ellos. Reaccionan a la defensiva atacando. Alta sensibilidad al expresarse ante recibir un gesto que perciben humillante. Son muy autoexigentes y perfeccionistas. Viven con la culpa muy presente en sus vidas, ya sea sintiéndose culpables continuamente o fracasados. Las situaciones injustas, ya sean vividas en primeras personas o en segundas personas, los pueden desbordar o hacerles reaccionar en forma desbordada. Frases o expresiones que suelen decir las personas con la herida de humillación. No me lo merezco. Esto no es justo. Ay, no sirvo para nada. Soy una inútil. ¿Quién se va a fijar en mí? No sirvo para esto. Esto no va a quedar así. No lo voy a permitir. A mí nadie me hace eso. Son todos unos incompetentes. Todo lo tengo que hacer yo. Algo que caracteriza a esta herida de la infancia es la inseguridad que manifiestan las personas en sus ámbitos de la vida, en dificultades para gestionar relaciones interpersonales, que suelen ser muy sensibles y susceptibles a palabras, gestos y expresiones que a menudo las interpretan como si las estuvieran mirando, despreciando. Pero en realidad es ese niño interior herido el que reacciona. Esa mezcla de hipersensibilidad, de la opinión ajena, del que dirán, se manifiesta en otros aspectos de su vida. Por ejemplo, uno que se relaciona con sus capacidades e impotencias. Puede llegar a reconocer quizás que es bueno en algo y ve que los otros los reconocen y valoran, pero en su interno viven con esa constante sensación de estar engañando a la gente y que en cualquier momento alguien se dará cuenta de que en realidad no era así.
Ese tipo de conducta se conoce en psicología como síndrome del impostor. La persona que lo tienen suelen ser personas que eviten y huyen, competir por el temor a llegar o sobresalir o tener ese tipo de atención de los demás y que luego se descubra que son un fraude, porque en realidad no se sabe nada. En el otro extremo, como ya lo hemos visto, siempre hay dos extremos. Vamos a ver ahora el siguiente extremo diferente. Aquellas personas que están permanentemente queriendo llamar la atención de los demás. Esas personas son las que cuando trabajan en equipo siempre y las cosas salen bien, se vanaglorian del éxito a que fue gracias a ellos. Y si algo sale mal, ellos intentaron impedirlo, pero los demás no les hicieron caso. Esta versión que representa a lo opuesto a la anterior se muestra arrogante, prepotente, humillante, ningunea a quien quiera que considere que está por debajo de su nivel y a quienes estén por encima los halagan. Sí. Las personas que desarrollan este trastorno narcisista suelen tener su perfil con la herida de humillación, acompañada por el rechazo y carencias afectivas y maltrato. ¿Se pueden sanar las heridas de la infancia? La buena noticia es que sí se pueden sanar las heridas de la infancia y es fundamental hacerlo con un acompañamiento terapéutico, y es que los niños que han sufrido por maltrato, rechazo, humillaciones y no han recibido el amor de mamá o papá y optan justificar a los padres incluso de las cosas más terribles. Justifican que las conductas que mamá o papá se debieron a la influencia de otras personas o a las circunstancias económicas, familiares o laborales que estaban viviendo. Y es más fácil y menos doloroso antes que pensar o aceptar que soy una carga para mis padres que me rechazan cada momento. El único inconveniente de este mecanismo en este concepto de las acciones de los padres es que las heridas emocionales siguen vivas por dentro. Por eso, a modo de los ejercicios, escribiendo cartas a los papás o haciendo rituales con los papás, pues no sirven y no terminan de sanar las heridas porque son acciones nada más para apaciguar el ego, pero el corazón no las entiende. Es por eso que es tan difícil sanar solo leyendo libros, viendo videos, con cursos o con talleres. Pero aquí hay que aportar información muy interesante cuando te vas con un terapeuta. Se pueden descubrir realmente cosas bellísimas para poder llegar al origen, causa de nuestras heridas e identificar si todo esto es un producto de nuestras propias experiencias o son ideas y patrones heredados de nuestros padres. Pero cuando hemos comprendido todo esto es cuando podemos comenzar a comprender nuestros programas inconscientes y por qué se nos activa cada vez que volvemos a ver, escuchar y experimentar ciertas situaciones o vivencias o palabras, gestos, etc. Ten en cuenta que toda herida que no ha sido sanada en una generación se seguirá repitiendo en las siguientes generaciones, hijos, nietos, bisnietos. Y si yo no tengo hijos, repetirán mis sobrinos, primos, hermanos, etc. Porque seguirá estando presente y latente la información del sufrimiento y del daño emocional no reparado en el inconsciente familiar, que es lo que nos lleva a seguir repitiendo los mismos patrones, cambiando solo las caras, los nombres y que se manifiesten en una u otra polaridad. Por ejemplo, ser quien sufre el maltrato o ser quien maltrata o abusa a otros, ser el infiel o ser a quien las parejas les son infiel, tener adicciones o relacionarse con personas adictas, etc. Independientemente de todo esto, lo más importante es tener claro que todas las heridas se pueden sanar. Si llevas años trabajando
y has leído una gran cantidad de libros. Has visto cientos de libros, hecho cursos y talleres, incluso has tomado terapias y sientes que no has sanado tus heridas. No te desesperes. Puede que antes no haya sido el momento y te faltan a procesar algunas cosas, o simplemente no has encontrado esa fuerte latente que te enseñará una nueva perspectiva de vida. Solo te propongo que no te des por vencido, que no vayas a pensar que ya se te pasó la hora o que estás muy mayor, pues para vivir una vida mejor y más tranquila no hay tiempo ni hay edad. Por eso, bajo ningún concepto te dejes de largo y te postergues, porque recuerda siempre que tú serás la única persona que te acompañará hasta el último suspiro en esta vida. Y si no encuentras la paz interior y la tranquilidad que deseas para tu alma, estarás desaprovechando la maravillosa oportunidad que tienes de vivir en esta vida. Si te interesa trabajar en la sanación de tus heridas, te ofrezco el acompañamiento en este proceso maravilloso. Es tenerte misericordia y compasión. Es un recorrido que me ha tocado también a vivenciarme a mí misma, realizando sesiones de coaching, en videollamada. Si estás interesada o interesado en este apoyo de mi parte, puedes reservar en este momento con un mensaje de WhatsApp más 1-951-508-7692. Entonces es maravilloso también poder tener este apoyo, esta ayuda. Siempre busca alguna ayuda profesional para sanar a tu niña interior, a tu niño interior, para vivir ese rescate, esa reconexión y revinculación de tu esencia conciencia, para poder entablar esta reconexión de temas de alta sensibilidad. Entonces es una sanación desde tu interior, es una transformación interna a donde pues estamos dando nuestro acompañamiento, nuestro sostén de corazón a corazón. Agradezco muchísimo su atención. Aquí está todo este material que les ayudamos. Aquí en nuestro canal están ahí arriba las heridas de la infancia, donde ustedes pueden tener este contenido. Recuerda que aquí estamos como sanación, como curación. Acuérdate que tu alta sensibilidad es lo que te hace extraordinaria. Recuérdate de esta reconexión con tu poder interior. Aquí estamos realmente para poderles colaborar y ayudar. Agradezco muchísimo su atención. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por tomar todo este tiempo de escuchar. Si te ha ayudado y aportado, te pido que compartas este contenido maravilloso con algunas otras personas y a dejarme tu bellísimo comentario. Te mando un abrazo grande y siempre recuerda la reconexión, la validación, la misericordia hacia ti misma, hacia ti mismo es el acto más maravilloso de amor para curar y sanar.